Soy Audio. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Luis Hernández. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que me estén escuchando o según el lugar donde se encuentren, porque de repente están en el África, o a lo mejor están en Madrid, España, en Suiza, en el norte de América, o también aquí en Lima. Quién sabe si cerca de donde yo me encuentro. En fin, donde quiera que sea y a la hora que fuere, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición de Soy Audio, que llega cada semana con nuevos temas, con información, con conocimientos, con orientación y sobre todo con los testimonios y experiencias de los protagonistas de la realidad de las personas ciegas. Yo diría que la psicología de la ceguera, más que todo, es una forma de poder examinar la mente humana, ¿no? Porque ante todo somos seres humanos y por ende el ser humano tiene una mente como si fuera un laberinto, ¿correcto? Y una parte de esos pasajes que una persona tiene, pues si una persona es ciega con discapacidad visual, pues sí puede generar ciertos comportamientos que pueden ser diferentes. Ahora, la psicología de una persona con discapacidad congénita es muy diferente a la psicología de una persona con discapacidad visual adquirida, por ejemplo. En esta oportunidad vamos a hablar de la psicología y la ceguera. Pero antes, me gustaría invitarlos a que le den un like a este episodio. Compártanlo para que así lleguemos a un mayor número de gente y entonces cada vez más y más personas se empapen acerca de la problemática que aquí abordamos. A quienes recién visitan mi canal de YouTube, les agradezco su presencia, los invito a suscribirse y a que marquen la campanita. Marquen la campanita para que así reciban una notificación cada vez que aparezca un episodio nuevo como este. Soy Audio. En el terreno de la ceguera, la psicología, no cabe duda, juega un papel muy importante. Y sobre esto, tuve la oportunidad de entrevistar a la psicóloga Magali Vilca Bayón. En el transcurso del diálogo, ella abordó el tema desde una óptica profesional, por supuesto, pero al mismo tiempo nos compartió su experiencia como alguien que tiene baja visión. Escuchemos la entrevista que tuve ocasión de hacerle. Magali, bienvenida a Soy Audio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto de estar aquí en tu espacio y gracias por la invitación y por la oportunidad de comunicarnos. Magali, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo nací con un diagnóstico de catarata y glaucoma infantil. A los 3 meses de nacida, mi madre me llevó nuevamente a la clínica porque me habían detectado como unas manchitas en los ojos, ¿no? Que al parecer era una catarata. Y dijeron pues que eso se podía corregir con con una aplicación de nitrato de plata. Ya cuando me examinaron profundamente se dieron cuenta que la catarata era interna. Entonces lo que habían recomendado a mis padres era que mejor esperaran unos años más a que fuera más grande para que me hagan una intervención, porque ya lo que yo tenía era una catarata interna, ¿no? Entonces ya a los 6 años me intervinieron, pero me operaron el ojo izquierdo. Lamentablemente, en vez de extirpar la catarata, activaron el glaucoma, entonces perdí la visión del ojo izquierdo. En el ojo derecho tengo baja visión, aunque claro, con glaucoma también, entonces eso hizo que mis padres pensaran en que
yo tenía que estudiar en un colegio pues especial, ¿no? En este caso un colegio para niños ciegos. Lamentablemente en esa época pues no se conocía mucho de colegios de niños ciegos, hasta que una prima muy lejana les recomendó un colegio que estaba en Surco, que se llamaba San Francisco de Asís, y ahí fue que me llevaron y ahí fue que yo empecé a seguir la primaria. Y ahí aprendí pues todo lo que era braille y algunas otras técnicas más, ¿no? Para desenvolverme. ¿Y la secundaria cómo lo hiciste? Bueno, en San Francisco de Asís, que era un colegio para niños ciegos y ahora es un CEBE, que es un Centro Educativo Básico Especial para todas las discapacidades, solamente tenía primaria. Entonces, por ende, ya tenían que pensar pues en integrarme. En esa época se hablaba de integración, no tanto de inclusión, sino integración. Entonces, era un poco complicado, ¿no? Y la preparación de los padres ante una situación de hijo ciego o con baja visión es muy diferente, porque en la baja visión no somos ciegos, pero tampoco tenemos una visión normal. Entonces, estamos como en el medio, ¿no? Y mis padres, bueno, siempre, como yo tenía baja visión, tenían un residuo que me permitía pues hacer muchas cosas como otros niños, con ciertas limitaciones, claro está, y ellos siempre me trataban pues como cualquier otra niña. Entonces, el hecho fue que el estudiar en un colegio especial de niños ciegos, también a ellos les afectó, no creas, un poco, porque ellos incluso buscaban un colegio que me pudiera aceptar con mi baja visión, pero lamentablemente en esa época la baja visión se confundía con corta de vista, entonces decían la clásica, ¿no? ¿Por qué no le ponen unos lentes? ¿Por qué no lo operan para que se corrija? Que esto y aquello. Entonces no era pues eso solamente, ¿no? Porque la baja visión es algo irreversible y no se puede corregir ni con operaciones ni con unos lentes regulares o normales, ¿no? Entonces, de alguna manera es un proceso complejo, Y cuando fue la de la secundaria, pues también se volvió a repetir la historia, porque había que encontrar colegios que pues pudieran aceptarme y que vieran que la baja visión de alguna manera pues era como una especie de ceguera. En esa época pues mi baja visión me permitía pues escribir todavía con lapicero y con lápiz, pero poco a poco iba bajando mi baja visión y eso se hacía muy complicado, acercarme al cuaderno para poder escribir, no poder ver la pizarra y prestarse a veces los cuadernos de los compañeros. Entonces eso era un poco dificultoso. Yo en esa época pues no tenía los adelantos tecnológicos que hay hoy en día, que te permiten pues la facilidad de acceder a la información, ¿no? Como la digitalización de documentos, incluso las lupas que ahora sofisticadas que hay hoy en día, los lentes, las ópticas, en fin. Pero bueno, a lo largo del camino pude encontrar, por ejemplo, amigos que sí entendían un poco la situación y me apoyaban y me ayudaban. Mis padres pudieron contratar a algunos profesores particulares que me podían ayudar en algunas, por ejemplo, en algunos cursos o materias que no podía hacer, ¿no? Como por ejemplo matemáticas o física, necesitaba un apoyo extra en casa, ¿no? Entonces con esos implementos como que pude manejar un poco la situación y así pues ir avanzando, ¿no? Cuando tú estudiaste psicología, ¿lo hiciste pensando en vincular tu carrera con los aspectos de la ceguera? Bueno, cuando yo estudié psicología pasó algo curioso. Yo primero quería estudiar ciencias de la comunicación. Me gustaba mucho esa carrera, me llamaba mucho la atención. Aunque cuando me hicieron mi orientación vocacional, mis pruebas psicológicas de vocación, decían también la carrera de psicología, la cual me gustaba, sí. Admito que le presté mucha atención en la secundaria, pero digamos que más me llamaba la atención la carrera de comunicaciones. Lamentablemente no pude encontrar la apertura en la universidad que quería estudiar ciencias de la comunicación, porque me decían que había cursos o, digamos, materias que no las iba a poder realizar por mi limitación visual. Entonces, bueno, y por una cuestión de cercanía, porque en la universidad que yo quería estudiar estaba algo lejos de casa y aún todavía estaba como que pasando por la sobreprotección paternal, porque bueno, en fin, es algo pues que era muy en boga en esa época, ¿no? Entonces pensaron en que ¿por qué no estudias una carrera en una universidad cerca a casa?
porque prácticamente pues la primaria, el Colegio San Francisco de Asís está en Surco y yo vivo en Surco. La secundaria, en lo que estuvimos buscando colegios, encontramos un colegio que está a 3 cuadras de mi casa que me pudieron aceptar, y la universidad pues que pensaron era la Ricardo Palma, ¿no? Y bueno, ¿por qué no, no? Entonces dije, bueno, voy a intentarlo. En verdad, en esa época yo al ingresar a la universidad dije, voy a necesitar algunas otras herramientas más aparte de mi baja visión. Y si bien yo había aprendido el braille y algunas otras cosas más en el San Francisco de Asís, necesitaba recordar o reforzar un poco lo aprendido. Entonces ahí fue en ese periodo que entré a CERCIL, el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima. Entonces seguí el curso de rehabilitación paralelo a lo que me estaba preparando para mi examen de admisión, pensando que bueno, voy a probar cómo es un examen de admisión y si la agarro, bien, y si no, bueno, intentaré la segunda vez. Pero suerte la mía, cuando estaba haciendo mi rehabilitación, probé el examen de admisión de la Ricardo Palma e ingresé. Ingresé a la primera y bueno, ya con lo reforzado en CERCIL, tomé cursos también de estenografía, lo cual recuerdo mucho el profesor Livia, quien era nuestro instructor de comunicaciones en CERCIL en esa época. Él me enseñó, de alguna manera me refrescó todo lo que era el braille, lo cual le agradezco bastante, que Dios lo tenga en su gloria. Y también pues me ayudó a reforzar lo que era el conocimiento de estenografía, que lo iba a necesitar bastante en la universidad, ¿no? Porque escribir a braille fue mi sistema de comunicación para la universidad. Entendí que escribir con un lapicero, con baja visión, no me iba a ayudar en la universidad. Entonces tenía que utilizar las herramientas tiflológicas, como en este caso era el sistema braille y bueno, orientación y movilidad usando el bastón y algunas otras cosas más, ¿no? Y ya cuando te recibes de profesional, ¿comienzas desde el comienzo, valga la redundancia, comienzas desde el comienzo a tratar con pacientes ciegos o poco a poco te vas acercando tú a ese mundo? Mira, yo cuando terminé la carrera tuve oportunidad de practicar y volver al Colegio San Francisco de Asís, ya no como alumna, sino como practicante de psicología. Y la verdad que me fui más entrañando en el tema, ¿no? Del análisis de la conducta, cómo piensa la mente humana y todo lo demás, ¿no? Y que era muy interesante el ver, por ejemplo, cómo es la mente humana teniendo discapacidad visual. Entonces, después de la graduación, después de estudiar mi carrera, pues decidí hacer mi SERUMS, que es el Servicio Rural Urbano Marginal, que se hace para aquellas personas que siguen alguna carrera de salud. Y bueno, como que para poder un poquito trabajar la sobreprotección paternal y maternal que tenía también en esa época, pues decidí hacer mi SERUMS en otra ciudad, en el Cusco. ¿Tú dirías que existe una psicología de la ceguera? Yo diría que la psicología de la ceguera, más que todo, es una forma de poder examinar la mente humana, ¿no? Porque ante todo somos seres humanos y por ende el ser humano tiene una mente como si fuera un laberinto, ¿correcto? Y una parte de esos pasajes que una persona tiene, pues si una persona es ciega con discapacidad visual, pues sí puede generar ciertos comportamientos que pueden ser diferentes. Ahora, la psicología de una persona con discapacidad congénita es muy diferente a la psicología de una persona con discapacidad visual adquirida, por ejemplo, ¿no? Porque los duelos son distintos. Estamos hablando de una persona que, si es congénita, por ejemplo, que tiene la discapacidad visual congénita, es que ha convivido desde muy pequeño y ha aprendido a vivir con esta discapacidad o con esta situación desde el inicio. O sea, que para él es algo tal vez incluso natural y que no hay nada irregular en él, ¿no? En cambio, una persona que ha visto, que se ha desenvuelto viendo, que ha pasado por diferentes etapas del desarrollo y que repentinamente, ya sea por un accidente, ya sea por un traumatismo, por alguna enfermedad o X razón, que era ciego o con baja visión, pues cambia por completo todo su esquema. A veces puede ser progresivo, dependiendo si el daño es degenerativo, o puede ser pues un choque impactante, ¿no? Porque a veces puede ser de golpe, pierden la visión o baja la visión repentinamente, entonces es todo un cambio, no solo en la persona,
sino también en las personas que lo rodean. En el caso de alguien que ha contraído la ceguera, el tratamiento psicológico de hecho es diferente del tratamiento que recibe un niño ciego. Sí, ¿No es verdad? exactamente, es diferente. Cuando un niño es ciego o con baja visión y recibe una educación desde temprana edad, estamos hablando de habilitación o estamos hablando de educación, ¿no? De educación especial, por así decirlo, ¿no? De instrucción básica que está recibiendo desde los periodos básicos de su desarrollo. Pero cuando hablamos de una persona que ha perdido la visión, que ha tenido ya un desarrollo, una evolución como vidente, entonces estamos hablando de una rehabilitación, ¿correcto? Y eso es diferente, es completamente distinto, porque estamos reaprendiendo a vivir nuestras costumbres, nuestra forma de prepararnos un café, de planchar la ropa, de hacer nuestros trabajos en una computadora, usando herramientas que tal vez antes no conocíamos y que con la rehabilitación tiflológica lo estamos descubriendo, ¿no? Fíjate, tú y yo somos de nacimiento, ¿no? Uh-huh. Y pensamos, bueno, de una u otra forma hemos crecido, nos hemos acostumbrado, lo cual esto último, yo no sé si es tanto así que nos hemos acostumbrado, pero en fin, y entonces pensamos, los que adquieren la ceguera deben de sufrir más que nosotros. ¿Tú crees que es así? O sea, el golpe, para alguien que pierde la vista, ¿ese golpe se traduce en un golpazo psicológico? Definitivamente la forma de recibir la ceguera o la baja visión es distinta y definitivamente, claro, va a depender del trauma, ¿no? O de la situación, en las circunstancias en las cuales ha recibido este cambio completamente, ¿no? Es un cambio, como tú mismo lo has dicho, de golpe. Entonces, todo cambio de golpe obviamente te va a impactar. No es algo que lo vas a recibir de una forma tan relajada tampoco, ¿no? Pero va a depender también mucho del entorno, va a depender del soporte emocional, del apoyo familiar, del apoyo que tenga también profesional, ¿por qué no? Ahora, tengamos en cuenta una cosa, las personas con discapacidad visual congénitas no son exceptas también a tener sus momentos pues de frustración o de tristeza, como todo ser humano, son emociones pues que son inherentes. Entonces, en algún momento, por ejemplo, estamos de mal humor porque tal vez nos salió algo que no nos salió como nosotros queríamos y a veces pues eso frustra. Hay frustraciones también, ¿no? Pero va a depender de qué técnicas aprendamos para poder sobrellevar eso, porque como seres humanos, como te digo, las emociones están ahí presentes. ¿No crees tú que el papel del psicólogo también es fundamental en cuanto a la guía de la familia? Porque la familia también son protagonistas de la realidad de las personas ciegas y de baja visión, ya que tú has hecho énfasis en esto, ¿no? Efectivamente, la participación de la familia es muy importante y sobre todo que a veces incluso esta situación afecta más a la familia que al individuo, ¿no? Que a la persona que lleva esta situación de discapacidad. O, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes realidades. Hay realidades, por ejemplo, de padres que ven y tienen un niño o una niña ciega o con baja visión, ¿correcto? Entonces, y que no han tenido ningún contacto con la discapacidad visual, entonces para ellos es algo completamente nuevo y puede ser también estresante porque aún todavía hay prejuicios, aún todavía hay pensamientos negativos, ¿no? Por ejemplo, también hay emociones que también de alguna manera afectan, ¿no? De forma desventajosa, ¿no? Como miedo, vergüenza, en algunos casos también ira, ¿no? Porque están molestos por esta situación. Entonces yo pienso que el apoyo psicológico siempre es una opción favorable, ¿no? En todos los aspectos y en todas las realidades o situaciones, porque siempre vamos a necesitar tal vez una orientación, una guía que nos pueda permitir un poquito iluminar el camino que viene por delante. Y si es con, por ejemplo, compartir experiencias con otras personas que pasan por la misma situación, eso ayuda también un poquito a reforzar y a dar una idea más tal vez optimista de lo que se venga, ¿no? ¿Has percibido cuál es el impacto de la ceguera en un niño que ve y que tiene un padre ciego? Bueno, sí. El niño que ve que tiene un padre o madre ciego o ciega o con baja visión,
van a haber diferentes reacciones, como te dije. La realidad de una persona con ceguera es distinta a la persona con baja visión, ¿no? Entonces va a depender de las experiencias, va a depender de la forma de cómo se han desenvuelto, cómo es la dinámica familiar. En ocasiones, y lo he dicho en algunos casos, la ceguera a veces es la oportunidad de poder desarrollar dos cosas. La generosidad, porque permite que el niño, en este caso, como tú pones el ejemplo, le dé, por ejemplo, por ver a su padre que necesita un poco de apoyo y de ayuda de parte de él, entonces se vuelve más observador y por ende también puede ver las necesidades del padre o de la madre y se presta a ayudar, ¿correcto? Se puede prestar a ayudarlo, a apoyarlo, a guiarlo, a evitar que se choque con algo, etcétera, ¿no? Y a veces también puede pasar lo otro, que a veces hay padres que lamentablemente ven en los pequeños, en los niños, como una pequeña extensión o como un exceso de usarlos como vehículo de orientación, ¿no? Como un bastón humano prácticamente. Y a veces eso conlleva a algo negativo, a que el niño pues simplemente no se ha visto como un niño que esté en crecimiento, que esté en desarrollo y que pues tiene derecho pues a explorar y a crecer, ¿no? Como niño, no como un vehículo de movilidad ni como una herramienta, ¿no? Y a veces los padres que pasan por esa situación pues ven al niño como su instrumento de guía más que como su hijo que tiene que proteger y procurar, ¿no? Bueno, Magali, quiero agradecerte, muy importante pues tu participación. Te dejo para que te despidas. Gracias a ti por la oportunidad y claro, encantada de poder cualquier conversación que podamos tener sobre esto de la psicología y sobre todo también de la situación de la discapacidad visual. Reiterándole las gracias a nuestra invitada por su participación, llegamos al final del presente episodio. Déjenme sus comentarios, sus interrogantes, sus sugerencias también acerca de los temas que ustedes consideran que aquí podríamos tratar. Y si quieren escribirme, háganlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández. Gracias por escucharme y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio.